El capitalismo mundial realmente está en crisis, en un sentido más amplio. No es solo que hay una desaceleración de la economía mundial y demás, sino que la forma de lidiar con esa desaceleración en sí misma, o cómo enfrentar la situación actual, probablemente agravará la crisis. Y mi suposición es que el regreso de la manufactura es algo que se ve, pero es un proceso lento y difícil. Y la misma incertidumbre de los aranceles. Todas estas son medidas que impiden que la manufactura regrese. En lo que respecta al sur global, Shayati Ghosh tiene toda la razón al decir que si hay una reducción en los ingresos en dólares, eso, por supuesto, tendría un impacto general. Aparte de la cuestión de la deuda, una reducción en los ingresos tendría efectos multiplicadores y todos estos países entrarían en recesión. Hola y bienvenidos a otro episodio de India and Global Left. Si eres nuevo en el programa, por favor suscríbete. También considera convertirte en miembro de YouTube, en Patreon o donar una pequeña cantidad usando el enlace proporcionado en la caja de descripción. Dependemos de ti. Además, por favor revisa nuestro Substack, donde ofrecemos análisis de formato largo sobre eventos alrededor del mundo. Sin más preámbulos, permíteme presentar el primer episodio de la serie de diálogos Patnaik-Wolf, organizada en India and Global Left. La idea es discutir las preocupaciones económicas más urgentes de nuestro tiempo y ponerlas en la perspectiva de estructuras más grandes y a largo plazo, como el capitalismo, el imperialismo, la desigualdad económica, la financiarización, la ideología neoliberal y así sucesivamente. Me honra estar acompañado por dos de los economistas marxistas más importantes de nuestro tiempo, el profesor Prabhat Patnaik y el profesor Richard Wolff. El profesor Patnaik es un economista y teórico político distinguido, profesor emérito en la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi y autor de varias obras fundamentales sobre imperialismo, globalización y capitalismo. Sus ideas han influido en generaciones de pensadores progresistas en el sur global. El profesor Richard Wolff es un destacado economista marxista en los Estados Unidos, profesor emérito en la Universidad de Massachusetts Amherst y fundador de Democracy at Work. Es conocido mundialmente por su análisis claro y accesible del capitalismo y la crisis, y es autor de varios bestsellers. Profesor Wolff y profesor Patnaik, bienvenidos a India and Global Left. Gracias. Gracias. Quiero discutir el arancel, pero quiero comenzar con lo que los economistas marxistas y los marxistas en general han estado discutiendo durante mucho tiempo como la crisis del capitalismo neoliberal. Como sabes, a la prensa empresarial y a la economía convencional no les gusta hablar de recesión. Pero ahora, los Bloombergs del mundo y el Financial Times están hablando de recesión. Están discutiendo que la encuesta de administradores de fondos globales de Bank of America les está diciendo que ya hay una recesión. La Reserva Federal de Nueva York, que se basa en el mercado de bonos, ha dicho que hemos estado en una recesión durante 2 años. Los indicadores económicos del Conference Board y la Asociación Americana de Inversores Independientes están diciendo que los sentimientos del mercado son extremadamente pesimistas. Y finalmente, debemos recordar a nuestros espectadores que en 2008, la Oficina Nacional de Investigación Económica declaró una recesión en diciembre, pero más tarde dijeron que la recesión ya había comenzado en enero. Así que si pudiéramos comenzar con el profesor Patnaik, háblenos sobre la crisis del capitalismo neoliberal, para que tengamos una perspectiva para entender
las llamadas guerras arancelarias. Bueno, ya sabes, una recesión se define técnicamente, pero incluso antes de que la recesión se estableciera, ha habido una desaceleración en el crecimiento de la economía mundial. Y esto ha sucedido incluso antes de la pandemia. De hecho, si tomas el periodo, digamos, de 2010 aproximadamente 2019, esa década fue la década de menor crecimiento posible de todas las décadas en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Así que la desaceleración de la economía mundial ha estado ocurriendo desde hace tiempo. Y esto, por supuesto, tiene sus implicaciones en términos de desempleo, aumento del desempleo y así sucesivamente. Y ahora, con la aceleración de la inflación que tuvo lugar recientemente y debido a eso, se está llevando a cabo una política macroeconómica contractiva en todas partes. Esta desaceleración se ha convertido en una recesión. La razón de la desaceleración, creo, era inminente en la naturaleza del capitalismo neoliberal. En mi opinión, la razón de la desaceleración es que dentro de los países individuales, y también considerando la economía capitalista mundial en su conjunto, ha habido un aumento tremendo en la proporción de lo que Baran y Sweezy llamaron el excedente económico en la producción total. Cualquier aumento en la proporción del excedente económico, que básicamente significa un cambio en la distribución del ingreso de la gente trabajadora, es decir, los trabajadores, campesinos, pequeños productores, etc., a aquellos que viven del excedente, es algo que está asociado con una tendencia hacia la sobreproducción, porque la propensión a consumir del excedente tiende a ser menor que la propensión a consumir de los ingresos de la gente trabajadora. El aumento en la proporción del excedente económico ha sido reconocido indirectamente por muchos, incluyendo, por supuesto, a Thomas Piketty y otros que hablan sobre el aumento de la desigualdad de ingresos. Pero mientras hablan sobre el aumento de la desigualdad de ingresos, subyacente a ese aumento está el incremento en la proporción del excedente económico. Esto ocurre porque mientras que los trabajadores en los países avanzados, incluyendo Estados Unidos, ahora tienen sus salarios vinculados a los salarios en el sur global, el capital se ha vuelto mucho más móvil internacionalmente. En el propio sur global, a pesar de la reubicación de actividades, los salarios o los ingresos de los trabajadores no aumentan, en parte porque hay muy poca reducción en la proporción de las enormes reservas laborales que existen en estos países. Y estas reservas laborales, en todo caso, se ven aumentadas por la crisis de la producción a pequeña escala, incluida la agricultura campesina, que el neoliberalismo trae consigo al retirar el apoyo estatal en forma de precios de apoyo mínimo, subsidios de crédito, etc., que solían otorgarse anteriormente bajo el régimen dirigista. Así que debido a esta combinación de factores, realmente en cierto sentido, el equilibrio general se inclina a favor del gran capital y en contra de los trabajadores. Y esto se refleja en todo el mundo en el aumento de la participación del excedente económico. Y eso, en mi opinión, es la causa de la desaceleración, que ahora en realidad se ha convertido en una recesión, como dijiste. Profesor Wolf, continúa desde ahí. Puedes responder excedente económico, el Manda o cualquier cosa así. Claro. Uno de mis profesores, tuve la suerte de tener Paul Sweezy y Paul Baran, fueron personas que fueron mis maestros cuando era joven. Fui estudiante de posgrado en el último año de la vida de Paul Baran. Una de las cosas que me hizo hacer como asistente de enseñanza fue trabajar en el excedente y la tendencia del excedente a aumentar. Así que sé exactamente de qué está hablando el profesor Patnaik. Ha sido parte de mi pensamiento durante mucho tiempo. No hay necesidad de que repita lo que acaba de decir. Eso se mantiene como una manera maravillosa de hacer un punto. Y así quiero retomar desde allí.
El primer punto, y aquí cito a mi amigo Yanis Varoufakis, es que la llamada guerra de aranceles o guerra comercial se entiende mejor como una guerra de clases, o como una forma que toma la guerra de clases. Y el profesor Patnaik acaba de dejar eso tan claro como creo que se puede hacer. No he sentado aquí en Nueva York. I'm sitting here in New York City. And so what is uppermost in my mind is Y lo que más me preocupa es cómo los procesos que acaba de describir han sacudido a los Estados Unidos, porque ocurren en un momento en que los Estados Unidos experimentan algo que es único entre los países en este momento, que es el fin de su imperio. No lo digo como una exageración, lo digo literalmente. Este es el fin para nosotros. Hemos sido el núcleo unipolar dominante del capitalismo neoliberal realmente desde la Segunda Guerra Mundial, ciertamente desde los años 70, y como nación, los Estados Unidos, pudimos permitirnos cualquier cosa que un poder dominante puede permitirse. Y una de las cosas que un poder dominante se permite es imaginar que su dominio es perpetuo, que su dominio durará para siempre, que todas las fuerzas peculiares que le dieron el dominio en primer lugar no son capaces de quitárselo, lo cual sí pueden. Tenía la ilusión de control que todavía no pueden admitir hasta el día de hoy que se ha ido. Y así obtienes este comportamiento extraño en el que el liderazgo aquí está tratando por un lado de lidiar con la desaceleración del crecimiento y todo lo que eso presagia, junto con la desaparición de su imperio, la reducción, la competencia de China, India y las naciones BRICS. Esto está abrumando a los Estados Unidos en este momento, política, ideológica y militarmente. Por lo tanto, quiero enfatizar que necesitamos en nuestro pensamiento, ya sea el norte o el sur global, o las interacciones entre ellos, también tener en cuenta los desesperados, y subrayo la palabra desesperados, los desesperados manoteos de un imperio moribundo que no admite, no puede admitir cuál es su situación. Entonces obtienes, por ejemplo, la grandiosidad de imponer repentinamente un arancel a todos, no uno limitado aquí o allá, sino una especie de repentina reversión al mismo colonialismo que los últimos 75 años han pasado desmantelando. Y así de repente vamos a convertirnos en una nueva potencia colonial. Tomemos Panamá, tomemos Groenlandia, tomemos Canadá. Estos son comportamientos que son muy extremos, y quiero que eso se entienda. Esa extremidad proviene de la interacción entre los problemas de excedente por un lado, y el peculiar declive del capitalismo de Estados Unidos a medida que se entrelaza con el imperio de Estados Unidos, lo que hace que tome las dimensiones particulares que ahora tiene. Profesor, ¿puedo continuar desde ahí? Sí. Sí, estoy completamente de acuerdo con el análisis del profesor Wolf de que Estados Unidos ahora está intentando recrear una especie de ethos colonial. Pero sabes, esto me recuerda el hecho de que muchas de las contradicciones subyacentes a la posición de Estados Unidos como el país capitalista líder del mundo surgen debido al hecho de que ha habido una ausencia de colonialismo. No solo ausencia. El colonialismo hoy no puede desempeñar el papel que desempeñó antes. Permíteme elaborar. Verás, si eres un líder del mundo capitalista, entonces tienes que acomodar las ambiciones de otros países capitalistas emergentes de tu tiempo, permitiéndoles la entrada a tus mercados, manteniendo déficits en cuenta corriente con respecto a ellos. Ahora, cuando Gran Bretaña era el líder del mundo capitalista, esencialmente en el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña en realidad tenía déficits en cuenta corriente con respecto a los Estados Unidos, a Europa continental y a las regiones templadas de asentamiento europeo como Australia, Canadá, etc. No solo tenía déficits en cuenta corriente, sino que en realidad realizaba exportaciones de capital a estos mismos países. Ahora, ¿cómo es que Gran Bretaña logró hacer esto? Lo logró manteniendo un superávit con respecto a las colonias, como India, por ejemplo, donde sus exportaciones desindustrializaron la producción artesanal local.
India y China, y al mismo tiempo expropió, sin ninguna contraprestación, una cantidad sustancial de excedente de las economías coloniales, incluida India. Surplus from colonial economies, including India. I'll give you one example. Te daré un ejemplo. En realidad, en 1910, los déficits totales británicos, cuenta corriente y de capital, es decir, incluyendo exportaciones de capital, frente a todos los países con los que tenía déficits, fueron de 145 millones de libras. 60 millones de libras de estos, es decir, más de 2/5 partes, simplemente provenían de la India. Y no estoy hablando de otros países como el Caribe, etc., o del superávit con China, debido al superávit comercial por las exportaciones de algodón que desindustrializaban allí. Así que más de 40 millones simplemente provenían de la India. Así que el colonialismo permitió a Gran Bretaña desempeñar el papel de líder del mundo capitalista, porque le proporcionó un colchón para tener déficits en cuenta corriente y también realizar exportaciones de capital a las regiones a las que se estaba difundiendo el capitalismo industrial. Ahora, uno de los problemas con los Estados Unidos en el periodo de posguerra fue que este colchón colonial ya no estaba disponible. Y además, ya sabes, simplemente tener países coloniales no es suficiente, porque después de todo, ¿cuánto puedes desindustrializar? ¿Cuántos artesanos puedes desplazar? Y así sucesivamente. Así que el colchón colonial, como había argumentado Rosa Luxemburgo, se volvió menos, ya sabes, sustentador, y al mismo tiempo tampoco estaba disponible debido a la descolonización política. Y en cierto sentido, debido a eso, lo que Estados Unidos ha hecho durante todos estos años es básicamente aprovechar el hecho de que el dólar es la moneda en la que los poseedores de riqueza del mundo desean mantener su riqueza. Y por lo tanto, Estados Unidos ha tenido déficits en cuenta corriente en el periodo más reciente. Y no importa porque no ha afectado el papel del dólar. Pero el punto es que no puedes, por un lado, seguir endeudándote durante un periodo de tiempo. Sabes, la posición de aquellos que se oponen a los aranceles de Trump, como la administración de Biden y demás, supongo, sería dejar que las cosas actuales continúen, permitir que Estados Unidos siga teniendo este déficit actual, porque después de todo, los ricos del mundo estarían dispuestos a mantener sus dólares. Pero, por otro lado, en un mundo en el que el capital financiero es hegemónico, no puedes usar el Estado para aumentar el nivel de actividad. Por ejemplo, Baran en Suiza argumentó que el Estado de Estados Unidos había desempeñado ese papel en los años de posguerra. Porque, por supuesto, para que el Estado desempeñe este papel, su gasto debe ser financiado, ya sea por un déficit fiscal, donde no se está gravando a nadie, o gravando a los ricos. Y ambos son anatema en lo que respecta a las finanzas. Vivimos en un mundo en el que las finanzas están globalizadas, mientras que el Estado sigue siendo un Estado-nación, por lo que la capacidad de cualquier Estado-nación para seguir políticas keynesianas contra la recesión es limitada. Así que es en ese predicamento en el que se encuentra Estados Unidos, por lo cual, como dijo muy correctamente el profesor Wolf, realmente está bastante desesperado y quiere recolonizar todo tipo de áreas del mundo, como Groenlandia y demás. Tal vez podría expandirme, dar otro paso y mirar, si me lo permiten, por un momento el dilema de los Estados Unidos. No pretendo centrar la conversación en los Estados Unidos. Más que nunca, no es el jugador dominante que solía ser. Esta es la realidad tal como la veo. El sector financiero ha informado al gobierno de los Estados Unidos que este interminable déficit presupuestario, por ejemplo, este año el déficit proyectado es de $2 billones en un año para los Estados Unidos. Y ha estado teniendo déficits de $1 billón durante varios años ahora de manera intermitente. No puede continuar. Se le ha dicho, no puedes seguir haciendo esto porque no estamos dispuestos a prestarte, porque te estás acercando a un momento en el que, por ejemplo, la cantidad de tu presupuesto destinada a la defensa, y sabes que en nuestro país no lo llamamos el Departamento de Guerra.
And you know, in our country, we don't call it War Department, we call it Defense Department. There's a very important. Lo llamamos el Departamento de Defensa. Es un movimiento ideológico muy importante que necesitamos hacer. Pero el dinero en el presupuesto destinado a la defensa, más el dinero destinado a pagar la deuda, está haciendo imposible hacer mucho más en esta sociedad. Por ejemplo, ves que una de las iniciativas del señor Trump, manejada por el señor Musk, es reducir el empleo público a nivel federal. Muy bien, ahora puedes empezar a ver que este es un paso para mostrar que el lado del gasto del presupuesto está siendo reducido. Y está siendo reducido a expensas, claramente, de exactamente lo que el profesor Patnaik dijo, que es la clase trabajadora. Son personas trabajadoras despedidas por el gobierno federal que luego deben encontrar trabajo en el sector privado, lo que reduce los salarios y las condiciones laborales allí en la habitual oferta y demanda, sumando al impacto en los salarios que proviene de traer a la clase trabajadora del sur global. Así que tienes eso por un lado. Luego, por otro lado, la prohibición, exactamente como dijo el profesor Patnaik, de gravar a las corporaciones y a los ricos, lo cual ni los republicanos ni el Partido Demócrata se atreven a hacer en esta sociedad. Así que no puedes recaudar dinero allí. Y los recortes de gastos, por muy dramáticos que sean en las noticias, no son lo suficientemente grandes como para comenzar a abordar esto de manera masiva. Entonces, ¿qué le queda al gobierno por hacer? Tiene que reducir el déficit. Puede hacerlo en parte atacando a la clase trabajadora, pero no puede añadir al despido de los trabajadores un gran impuesto a la clase trabajadora. Eso produciría, incluso en los Estados Unidos, problemas insostenibles desde abajo. Así que aquí viene la innovación del señor Trump. Puede imponer un impuesto, con suerte, a usted, el resto del mundo. Puede poner un arancel al mundo entero, esperando así de alguna manera recaudar el dinero. ¿Y cómo es? Bueno, vamos a repasarlo. Número 1. Con suerte, los exportadores del sur global que enfrentan el arancel bajarán sus precios. Absolutamente tienen la intención de que eso suceda en cierta medida. Y número 2. El precio extra se trasladará al consumidor estadounidense, porque tendrán que pagar lo que no se reduzca por el precio del exportador. Al llamarlo arancel, la mitad del pueblo estadounidense todavía no entiende que un arancel es un impuesto. Ellos realmente creen, y el señor Trump ha dicho repetidamente, que el arancel castiga al sur global, haciéndolo más aceptable ideológicamente. Aunque no se entiende, ese es el plan. En la medida en que hay algún plan, el objetivo de los aranceles, estoy exagerando, pero quiero enfatizar el punto. Ser el otro lado de la reducción del gasto gubernamental en programas y trabajadores, como una señal de buena fe a la clase financiera de que la solvencia crediticia de los Estados Unidos está siendo atendida por este gobierno. La belleza de esto es que el impacto en los ricos y las corporaciones está totalmente minimizado. No son gravados, no se les exige. Están siendo complacidos por este ajuste que pone la carga de recalibrar en un momento de declive del imperio, el presupuesto del gobierno, lo cual es de otro modo una señal temprana de cuántos van acumulando. Tal vez intervendría para lanzar una pregunta y luego el profesor Patnaik puede responder, abordarla, también responder a cualquier cosa que le gustaría sobre lo que el profesor Wolf acaba de decir. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre el dólar en sí? Como dijo, el dólar es muy central para el imperio estadounidense. Y ahora ha habido conversaciones sobre el debilitamiento del dólar. Ahora, por supuesto, el debilitamiento del valor de cambio no significa necesariamente que tengamos una alternativa al sistema del dólar. De hecho, después del acuerdo Plaza a mediados de la década de 1980, el dólar se debilitó severamente, pero la hegemonía del dólar aumentó aún más.
But nevertheless, my precise question is, Sin embargo, mi pregunta precisa es, me parece que Estados Unidos está en un dilema. Por un lado, una parte de sus partidarios habla de traer de vuelta la manufactura, lo que significa devaluar masivamente el dólar. Por otro lado, depende de todo este endeudamiento barato, que es posible gracias al acceso más fácil a dólares mediante la impresión, pero también por tener al dólar como el activo financiero más seguro. ¿Qué opinas de esta contradicción entre traer de vuelta la manufactura y depender de activos financieros, y también poder mantener un déficit fiscal y una relación deuda-PIB inusualmente altos? an unusually high fiscal deficit and debt to GDP ratio? Well, you know, Bueno, ya sabes, creo que los aranceles se convierten en un arma de lo que uno podría llamar una política de empobrecer al vecino. Básicamente, en la década de 1930, la economía mundial no se estaba expandiendo, y los países luchaban entre sí a través de depreciaciones competitivas de los tipos de cambio para capturar una porción cada vez mayor del mercado mundial estancado, o incluso de un mercado mundial en declive. Ahora, algo de ese tipo, si los aranceles del presidente Trump se implementan, y por supuesto otros países toman represalias, entonces eso es exactamente. Sus propios aranceles constituirían una forma de capturar mercados de otros países. tariffs themselves would constitute a way of grabbing markets from other countries. That basically you make Chinese goods more expensive. Básicamente, haces que los productos chinos sean más caros en los Estados Unidos, en cuyo caso realmente esperas que el mercado que los chinos solían tener en Estados Unidos ahora sea capturado por los conglomerados estadounidenses, y así sucesivamente. Así que toda esta política de aranceles competitivos que Trump ha iniciado es realmente un ejemplo, en mi opinión, de una política de empobrecer al vecino, en la que todos, en última instancia, terminarían peor si toman represalias. Todos terminarían peor porque los precios subirían en relación con los salarios monetarios. Por lo tanto, encontrarías que los ingresos reales caerían, y por lo tanto, el cambio en la distribución del ingreso en contra de los trabajadores es algo que se manifestaría en una reducción adicional en el tamaño de la demanda en todas partes, y por lo tanto, la economía mundial entrando en una recesión. The world economy getting into a recession. So the tariff policy is basically Entonces, la política arancelaria es básicamente contraria al papel de los Estados Unidos como defensor del sistema capitalista mundial, porque aquí los Estados Unidos están actuando en su propio interés al arrebatar mercados a otros. Y obviamente no puede ser un líder que, en cierto sentido, actúa a expensas de otros países. Y lo irónico es que el presidente Trump está amenazando con aranceles a aquellos países que hablan de desdolarización. Así que, ya sabes, quiero decir, si acaso, imponer aranceles a sus productos es algo que fomentaría la desdolarización. Les gustaría alejarse del dólar. dollarization. They would like to move away from the dollar, but on the other hand, he's actually saying that. Por otro lado, en realidad está diciendo que vamos a imponer aranceles contra ustedes si optan por la desdolarización. Creo que todo esto me hace sentir que esencialmente el capitalismo mundial está en una especie de aprieto debido a la crisis del capitalismo neoliberal, debido a los problemas en los que el imperialismo estadounidense, como líder del mundo capitalista, está sumido. Debido a todo esto, el capitalismo mundial realmente está en crisis en un sentido más amplio, no solo porque hay una desaceleración de la economía mundial, etc., sino que cómo enfrentar esa desaceleración en sí misma es algo que probablemente va a agravar la crisis. Ahora, al mismo tiempo, no espero que el dólar colapse. En absoluto. Quiero decir, creo que no hay una moneda inmediata a la que la gente pueda moverse. There is no immediate currency to which people can move. In fact, they are moving towards gold, which is why gold price. De hecho, se están moviendo hacia el oro, por lo que los precios del oro han aumentado dramáticamente. Pero no hay otra moneda que pueda asumir el papel del dólar. Y además, no debes olvidar que ha habido una reducción en las reservas de dólares en China y en otros lugares. Pero aún así, tienen cantidades suficientes de dólares, por lo que una caída en el valor del dólar también les perjudica. Así que si realmente tienes dólares, entonces una caída en su valor es algo que no solo perjudica a los estadounidenses, también te perjudica a ti.
Así que no veo que vaya a haber una crisis inmediata en lo que respecta al dólar. Pero por otro lado, creo que obviamente el predicamento del imperialismo estadounidense se va a manifestar en términos de, con el tiempo, un lento declive en el valor del dólar. Profesor Wolf, Yeah, I agree. I think that the dollar has been declining. Estoy de acuerdo. Creo que el dólar ha estado declinando de todos modos desde hace algún tiempo en términos de la actitud hacia él, el papel de los bancos centrales usándolo, buscando en otros lugares, obviamente el precio del oro, etc. Pero nuevamente, quiero volver. Creo que los aranceles son simbólicos de lo que Estados Unidos está ahora dispuesto a hacer en un esfuerzo desesperado por mantener su posición. Las mismas contradicciones que señalamos en cómo se socava y sin embargo se refuerza el dólar en el extranjero son un signo de una transición. Es como el viento que nos avisa que el calor va a llegar o se va a ir. Estos son los signos que estás viendo. Y en caso de que la gente no esté al tanto, esta administración también está tomando medidas extraordinarias para hacer más difícil el esfuerzo de trasladar la manufactura aquí. Así que ten mucho cuidado. More difficult. So be very careful. The language of Mr. Trump is about returning. El lenguaje del señor Trump trata sobre el regreso de la manufactura, pero ese ha sido el lenguaje de los últimos 8 presidentes de los Estados Unidos, cada uno de los cuales prometió hacerlo, y ninguno de ellos cumplió esta promesa. Fue una promesa vacía. Veo al señor Trump atrapado en un dilema. Te daré un ejemplo. Está gastando enormes cantidades de dinero y, por lo tanto, empeorando su déficit en un programa de deportación de trabajadores indocumentados, principalmente de América Central, pero también de otras partes del mundo. Es una reducción muy costosa de los trabajadores más rentables, porque a los trabajadores indocumentados se les dan los trabajos peor pagados, y a menudo son estafados por sus empleadores. No pueden arriesgarse a acudir a las autoridades, ya que no tienen documentación, y si se quejan de no recibir pago, serán expulsados del país. Bien, estamos hablando de millones de personas. ¿Sabes, Sirsa? We're talking millions of people. You know what that does? That pushes wages up. Eso hace que los salarios suban. Es muy claro. Ya hemos tenido industrias enteras, por ejemplo, la agricultura, el procesamiento de carne, y los trabajadores de servicios de bajos salarios en grandes instituciones, quejándose amargamente a sus empleadores de que están perdiendo su fuerza laboral y se ven obligados a pagar salarios mucho más altos a personas nacidas en el país, a quienes no pueden explotar en la misma medida que a los indocumentados. Este no es un buen mensaje para los posibles fabricantes en otros lugares que no quieren gastar el dinero para trasladar su producción, que no quieren reorganizar sus cadenas de suministro y que no quieren correr el riesgo de hacer todo eso, cuando de hecho, mañana la estructura arancelaria puede cambiar y todo eso habrá sido en vano. Y ahora, además, se enfrentan a la probabilidad de que los salarios aumenten en Estados Unidos. Y Dios sabe cómo va a lidiar con eso. Así que ¿tienes alguna indicación de que el estado de Florida ha decidido, en vista de la ausencia de trabajadores indocumentados, cambiar la ley para permitir que los adolescentes trabajen de la misma manera que lo hacían los trabajadores indocumentados? Y ese es un estado muy importante para nuestra agricultura. El trabajo infantil está regresando a los Estados Unidos. Eso es otra señal de desesperación. No saben dónde ni cómo ir. Mi suposición es que el regreso de la manufactura es algo que se dice, pero es un proceso lento y difícil. La misma incertidumbre de los aranceles, de nuevo otra vez, arriba, abajo, y luego el constante comentario del señor Trump de que va a resolverlo con líderes extranjeros, con Xi Jinping o el señor Modi o quien sea. Y así que ni siquiera sabemos cuál será el resultado final del patrón de aranceles. Estas son todas medidas que impiden que la manufactura regrese. No creo que ese sea un objetivo serio ya. Creo que están tratando desesperadamente de gestionar su presupuesto
Y lo están haciendo a expensas, de manera barata, de los trabajadores extranjeros a quienes pueden expulsar con la menor oposición política y aplicando aranceles a todo el mundo con la esperanza de que eso funcione. Eso al menos les dará unos años más en los que podrán pedir menos prestado y así apaciguar al sector financiero. Pero es una desesperación en un declive a largo plazo. Me deja preguntándome cómo se reposicionará la clase empleadora en Europa o en el sur global en relación con un imperio en declive que toma desesperadamente estos pasos disruptivos. Creo que este es un momento perfecto para introducir la cuestión del sur global, el impacto de estas guerras económicas en el sur global. Por supuesto, discutimos la implicación de traer de vuelta la manufactura a los Estados Unidos. Y como dijo el profesor Wolf, usar los aranceles como una herramienta para obtener ingresos desesperados, que son muy importantes ante la incapacidad de aumentar los impuestos. Pero lo que se deja de lado es el impacto en el sur global, y se ha discutido mucho sobre China. Pero, profesor Patnaik, si pudiéramos comenzar con el resto del sur global, su colega, la economista profesora Hayati Ghosh, ha dicho que este agotamiento de ingresos en dólares para muchos de los países del sur global tendría implicaciones muy negativas, dado que muchos de estos países enfrentan enormes presiones en la balanza de pagos disponibles, precisamente por el neoliberalismo cuando nacieron. Prestaron muchos préstamos en dólares, con la promesa de que podrían obtener ingresos en dólares a través del comercio. Y ahora estos aranceles están causando una tremenda interrupción. Lesoto en África depende mucho de su industria textil. Ahora hay informes de que esta industria textil está al borde del colapso. Madagascar, por ejemplo, depende de la vainilla recogida a mano. Tiene un ingreso modesto de decenas de millones de dólares, que está en crisis. Myanmar se enfrenta a aranceles muy altos mientras se recupera del terremoto. Profesor Patnaik, usted ha sido un crítico de esta economía globalizada. ¿Cuál cree que sería el impacto en el sur global y cuál podría ser el camino a seguir para salir de esto? Sabes, el impacto dentro de las instituciones existentes del comercio, relativamente sin restricciones, y los flujos de capital a los que el sur global ha estado expuesto durante algún tiempo bajo el capitalismo neoliberal, creo que dentro de ese tipo de marco, obviamente va a ser extremadamente dañino en lo que respecta al sur global. Hayati Ghosh tiene toda la razón al decir que si tienes una reducción en los ingresos en dólares, entonces eso, por supuesto, tendría un impacto general. Aparte de la cuestión de la deuda, una reducción en los ingresos tendría efectos multiplicadores, y todos estos países entrarían en recesión. Algo así como, sabes, la gente solía hablar de crecimiento impulsado por las exportaciones. Ahora tendrías una recesión impulsada por las exportaciones. Es cierto que Estados Unidos no es necesariamente el principal mercado para muchos de estos países en el sur, pero eso es bastante irrelevante. Incluso si tienes una caída en tus exportaciones a cualquier mercado importante, eso tendrá un efecto multiplicador en la economía en su conjunto. Ahora, en este contexto, hay dos políticas alternativas que se pueden seguir en el sur global. Una política que está siendo recomendada por los creyentes o los creyentes residuales en el neoliberalismo es que deberías devaluar tu moneda. Si devalúas tu moneda, en ese caso, si el presidente Trump impone un arancel del 10% a tus productos y devalúas el valor de tu moneda en un 10%, entonces obviamente en el mercado estadounidense tus productos no tendrían un precio más alto y podrías mantener ese mercado. Pero creo que lo que todos estos argumentos no logran ver es que cualquier depreciación del tipo de cambio tiene el efecto de reducir los ingresos reales de los trabajadores. ¿Por qué?
Porque una depreciación nominal del tipo de cambio de, digamos, un 10% también aumenta el valor de tus importaciones esenciales en un 10%. Por ejemplo, los precios del petróleo, que están fijados en términos de dólares, ahora subirían, digamos, en términos de rupias, en un 10% si deprecias tu moneda en un 10%. Ahora bien, si ese es el caso, y si los salarios reales no caen y los márgenes de beneficio no caen, entonces todo tu nivel de precios sube un 10% y no hay una depreciación efectiva. Así que cualquier depreciación efectiva, en una situación donde los márgenes de beneficio obviamente son impuestos por los capitalistas y no se puede hacer nada al respecto en una economía capitalista. That can be done about it in a capitalist economy. Any effective depreciation necessarily means Cualquier depreciación efectiva necesariamente significa una caída en la participación de los salarios, una caída en la participación de la gente trabajadora, una caída en los ingresos reales de la gente trabajadora. Por lo tanto, esta forma de enfrentar los aranceles del presidente Trump es una manera de seguir atacando a la clase trabajadora y a las personas trabajadoras que ya están bajo ataque debido a la desaceleración de la economía mundial, la inflación que ha tenido lugar, y así sucesivamente. El escenario alternativo, que es lo que me gustaría ver, es que esto nos brinde la posibilidad histórica de realmente desvincularnos de todo este arreglo neoliberal y llegar a un entendimiento dentro del sur global. Los países grandes pueden hacerlo por su cuenta. the global south. Large countries can do it on their own. Small countries can form sort of local Los países pequeños pueden formar asociaciones locales para sentar las bases de un mayor comercio dentro del sur global. Para un mayor comercio dentro de, quiero decir, puedes, por ejemplo, visualizar el fortalecimiento de una comunidad económica africana, como tienes la comunidad económica europea. Puedes visualizar la posibilidad de un mercado común del sur de Asia, y así sucesivamente. Entonces, creo que efectivamente esa sería la manera de desdolarizar y también salir del actual marco neoliberal. Ahora, por supuesto, esto es algo que inmediatamente significaría que las finanzas globales extranjeras no entrarían en tu país. No te permitiría cubrir tu déficit comercial por cuenta corriente. No No cumplir con tus obligaciones de pago de deuda. debt repayment obligations, and therefore there would be a drying up. What is more, you may Por lo tanto, have habría un agotamiento. an outflow Es of más, capital. incluso podría haber una salida de capitales. Pero si ese es el caso, entonces tendrías que implementar controles de capital. Cualquier salida del arreglo actual, ya sea que comiences con ello o no, necesariamente significaría controles de capital. Si tienes controles de capital, habría dificultades para la economía. Estas dificultades afectarían muy negativamente a los trabajadores mismos. Porque después de todo, si el capital no está disponible, las finanzas no están disponibles para cubrir tu déficit en cuenta corriente. Entonces, te guste o no, tienes que mantener tu tipo de cambio para prevenir la inflación. Maintain your exchange rate to prevent inflation, and how do you do that? You have to have trade controls and so on. ¿Y cómo haces eso? Tienes que tener controles comerciales y demás, todo lo cual va a afectar a los trabajadores. Por lo tanto, cualquier alternativa de este tipo requeriría su apoyo y, por lo tanto, debe tener un programa de bienestar para los trabajadores. Tendrá que ser un programa de izquierda alrededor del cual puedas movilizar a suficientes personas para trabajar hacia una alternativa. Creo que la coyuntura actual del gobierno nos ofrece una oportunidad para eso. Y creo que es esa oportunidad la que me gustaría seguir, en lugar de depreciar la moneda y seguir siendo neoliberal. Rather than depreciating the currency and remaining neoliberal. Depreciating the currency La depreciación de la moneda también enfrenta el temor de la fuga de capitales, dado que la condición del capital en sí es tan precaria ahora. Todos los índices del mercado están a la baja, por lo que el capital definitivamente se moverá hacia las opciones más seguras. definitely move to the safest. In which case your depreciation may go on. Sí, en cuyo caso su depreciación puede continuar indefinidamente, porque después de todo se deprecia un 10%, pero el capital se fuga, en cuyo caso se vuelve aún más bajo, y así sucesivamente. Así que es un curso muy peligroso. Pero creo que contra esto, tenemos que activar al Estado y obtener el apoyo del pueblo detrás del Estado,
debido a que el Estado persigue un programa de bienestar, un programa de estado de bienestar. Profesor Wolf. Welfare state program. Professor Wolf. Yes, here are my thoughts. Sí, aquí están mis pensamientos al escuchar al profesor Patnaik. Supongo y entiendo que es una suposición que en todo el sur global y en Japón y Europa también, ahora hay un reconocimiento que se está asentando lentamente en las mentes de los empleadores, la clase capitalista, de que todas las transacciones con Estados Unidos se han vuelto más peligrosas, menos rentables y más inciertas, y que tienen que responder a eso. Algunos de ellos esperan poder esperar, otros actuarán de inmediato, y el mayor éxito que actúan de inmediato obliga al resto a hacer lo mismo. ¿Y qué será eso? Será reorientar sus economías hacia los BRICS, es decir, China, India. Towards the BRICS. That is, China, India, those are the new poles of the world economy. Esos son los nuevos polos de la economía mundial. Si no puedes hacer negocios con Estados Unidos, dados los problemas de Europa, vas a mirar sin duda al sur global. Sí, es más pobre. Sí, entiendo todo eso, pero ya no tienes muchas opciones si vas a salvar tu situación en un momento de disrupción como este. Creo que ya estás viendo a los desesperados trabajadores textiles en Lesoto, o a la gente de la vainilla en Madagascar y así sucesivamente. Van a tener que buscar. Incluso si, en el mejor de los casos, el arancel se redujera o eliminara, todavía acaban de tener la experiencia y entienden que podría ser reinstalado, podría ser aumentado, y dados los problemas de Estados Unidos, ese es el resultado probable. Así que es mejor que te protejas. Has sido advertido al menos por lo que ahora estás viendo. Y eso también significa desvincularse del dólar en la medida de lo posible y buscar en otros lugares para el crecimiento estratégico completo. La otra cosa que diría es que Estados Unidos va a estar en una posición muy difícil. Va a descubrir que al final, la única manera de recuperar la manufactura, de tener algo parecido a una economía diversificada, equilibrada, o como quieras llamarla, es si hacen que el nivel salarial en Estados Unidos sea competitivo con el de donde estás. Y eso significa que van a tener que presionar aún más a la clase trabajadora estadounidense de lo que ya lo han hecho. Y probablemente la forma en que van a hacer eso es básicamente congelando los salarios tanto como puedan e incrementando los precios, teniendo la inflación aquí para lograr este objetivo por ellos. Y eso va a provocar, y eso se lo puedo asegurar, serios problemas sociales en los Estados Unidos. Estás viendo todas las señales de ello, ya sea en una renovada militancia de nuestro movimiento laboral, que se ha renovado de una manera que no se había visto en medio siglo, y en los jóvenes del país, que enfrentan situaciones para las que nadie preparó a esta generación. No hay empleos, no hay avance en la carrera. Solo para darte un ejemplo, la mayoría de mis estudiantes solían convertirse en profesores. Ahora, la mayoría de mis estudiantes no pueden conseguir trabajos como profesores y están haciendo otra cosa. Y el ataque a las universidades es parte de ese proyecto más amplio de rediseñar los Estados Unidos para que pueda competir con el objetivo permanente: ninguna carga para las corporaciones y los ricos. Si hay alguna carga sobre ellos, será mucho mayor para el resto de la población. Esas son las imperativas que gobiernan la política por aquí. Aparte de eso, no tienen nada. Quiero decir, piensa en lo que significa apoderarse del Canal de Panamá o de Groenlandia. Esos son actos de desesperación. Estás tomando tierras donde no hay gente, tomando tierras donde ni siquiera sabes qué hay, tomando el control de un canal al que de todos modos tenías acceso libre. Mira esto. Esto es casi como una caricatura del colonialismo, que sospecho son sus últimos suspiros desesperados. Aparte de eso, no hay ningún programa aquí. Ninguno. Todavía están atrapados en la antigua noción del laissez-faire, la noción angloamericana de que lo que es privado es de alguna manera mejor que lo que está gestionado por el Estado.
y así todavía tienen que hacer al menos una acomodación verbal, pero también de política real, de esa idea. Entonces, eso los limita en términos de lo que pueden hacer con el Estado. So that limits them in terms of what they can have the state do. They even now face trouble because the level. Incluso ahora enfrentan problemas, porque el nivel, recordemos, en nuestro país, el Partido Republicano durante un siglo ha tenido un atractivo básico para la masa de personas, y ese es los impuestos bajos. No te cobraremos impuestos, reduciremos los impuestos, eliminaremos los impuestos, estamos en contra de los impuestos. Sí, hay otros temas que utilizan, pero ese es su tema definitorio. Su líder ahora está imponiendo impuestos e involucrando al gobierno en la intervención en la economía que hace una burla de la ideología libertaria. Es fácil en este país señalar a un gran y ruidoso libertario que está interviniendo activamente en todos los niveles posibles de la economía para que funcione. La transición hacia el nacionalismo económico es real aquí, pero la mentalidad de las personas que lo están haciendo aún no se ha ajustado. But the mentality of the people doing it hasn't adjusted yet. We are coming towards an end, Professor. Nos estamos acercando al final, profesor Patnaik. Pero si puedo seguir con lo que usted dijo, y luego terminamos con un seguimiento de lo que dijo el profesor Wolf. Creo que a lo largo de la era neoliberal, ha existido esta idea de crecimiento impulsado por las exportaciones, que es la creencia de que más que la demanda añadida por la innovación tecnológica o por la movilización interna de los trabajadores, al alcanzar una situación como el pleno empleo, es más fácil captar demanda en los mercados externos. Y creo que el éxito de China, Corea del Sur y así sucesivamente proporciona la base empírica para esta línea de argumentación. El problema, por supuesto, es que esto no se puede replicar para la gente. Quiero decir, para eso la demanda tendría que dispararse, no sé, como cuántas veces. Y ahora que la demanda de dólares creada artificialmente caería, existe esta verdadera cuestión de cómo aumentar la demanda internamente. Entonces, profesor Patnaik, usted ha sido un defensor desde hace mucho tiempo de decir que la demanda se puede aumentar internamente. ¿Puede elaborar un poco sobre cómo cree que los países del sur global pueden hacer esto? Por supuesto, como dijo el profesor Wolf, habría algún tipo de comercio, algún tipo de acuerdos BRICS y así sucesivamente. China es ahora un gran reservorio de demanda. Así que, por supuesto, la gente puede comerciar con China. Pero es muy difícil porque China también es un productor. Así que es muy difícil desplazar mercados en China. ¿Cómo pueden los países del sur global aumentar la demanda internamente? Bueno, ya sabes, básicamente el argumento sobre el crecimiento impulsado por las exportaciones era de hecho un engaño. Incluso si retrocedes, miras el argumento de David Ricardo, que asume que todos los recursos están completamente utilizados antes de que comience el comercio, y todos los recursos están completamente utilizados después de que el comercio ha tenido lugar. Básicamente, esto se basa en la suposición de la ley de Tsai. Exactamente lo mismo es cierto para el argumento de Heckscher y Olin también. Por lo tanto, la demanda nunca ha entrado en el argumento del crecimiento impulsado por las exportaciones. Y una vez que la demanda entra, una vez que sabes que en la economía mundial la oferta no crea su propia demanda, entonces se deduce que hay un cierto tamaño del mercado mundial, y el crecimiento impulsado por las exportaciones de un país sería típicamente a expensas de otro. Y esta es la razón por la cual el éxito, como mencionaste correctamente, de los países del este asiático, o Japón o China, y así sucesivamente, no pudo ser replicado por todos los demás países. Aunque este fue en realidad el argumento que fue presentado por los volúmenes de la OCDE y demás a finales de los años 60, principios de los 70, cuando se opusieron a la estrategia dirigista de desarrollo y promovieron el llamado crecimiento orientado a la exportación, con una visión hacia el exterior.
Ahora, siendo ese el caso, creo que es esencial que si el desarrollo del pueblo indio no debe depender de mantener al pueblo de Pakistán o de algún otro país subdesarrollado para que no puedan exportar y nosotros exportemos, es muy importante que los países deben depender de sus mercados internos. Y depender mamau risteng, tan significa after kauscuri mirum plantura variants. The living conditions of the working people, because the kind of thing that, let's say, governments Porque el tipo de cosas que, digamos, los gobiernos hacen bajo el neoliberalismo, como dar concesiones fiscales a las empresas y demás, no añaden ni un ápice a la demanda. Por otro lado, si estas concesiones fiscales se equilibran con impuestos más altos a los trabajadores, se reduce la demanda. Así que creo que ahora hemos llegado a un punto donde la trascendencia del neoliberalismo es esencial. Y esta trascendencia debe tomar la forma de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Esa es la única manera en que el mercado interno se expandirá. Y esto es algo que, en mi opinión, si realmente se persigue, requeriría el apoyo político de los trabajadores. Y eso, en mi opinión, llevaría con el tiempo hacia una visión socialista. period of time towards a socialist vision. I think that's a good segue to for me to ask. Creo que eso es un buen punto de partida para hacer mi pregunta final al profesor Wolf, hablando sobre tener una alternativa política. Y antes mencionabas la situación de la clase trabajadora estadounidense. Estamos viendo algunas movilizaciones enormes bajo Bernie Sanders y AOC. ¿Cuáles crees que son las esperanzas para la regeneración de la clase trabajadora estadounidense después de sus casi decisivas, que aparentemente parecen derrotas decisivas en 2020? Por supuesto, hablaste acertadamente sobre las movilizaciones de la clase trabajadora en 2020, los enormes movimientos laborales que hemos estado viendo durante años en los Estados Unidos. Pero electoralmente ha habido un retroceso masivo. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre cómo la izquierda estadounidense y el pueblo estadounidense en general pueden rejuvenecer su política? Go about rejuvenating their politics. Well, I believe that we are at a Bueno, creo que estamos en un punto absolutamente crucial. No hay garantía de que vaya en la dirección que estoy a punto de describir, pero hay una posibilidad, y eso es una situación más esperanzadora de lo que he visto en mis muchos años viviendo aquí en los Estados Unidos. Y así es como se ve. Por un lado, hay un ataque al nivel de vida de la clase trabajadora. Esa es parte de la razón por la que votaron esa porción que lo hizo por el señor Trump. Él es presidente solo por haber sido, de manera demagógica, capaz de darse cuenta del potencial político de una clase trabajadora enojada y traicionada. Eso tiene que ser entendido, y esa clase trabajadora puede ser ganada para una visión alternativa. Eso es lo que se ve en el apoyo a Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y así sucesivamente, el anhelo de algo diferente. Pero los dos grandes déficits que nos frenan en los Estados Unidos son, en primer lugar, la organización. La destrucción de las organizaciones de izquierda, partidos socialistas, Partido Comunista y sindicatos, que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, ha resultado devastadora, duradera y profunda. Crea una aversión a la organización que es muy seria en nuestra sociedad. La izquierda es fuerte, pero la organización de la izquierda es prácticamente inexistente. Así de mal está. Y lo segundo que necesitan es una visión clara de lo que es posible. Así que me gustaría terminar partiendo de lo que dijo el profesor Patnaik. La idea de un crecimiento impulsado por la demanda interna basado en un aumento del nivel de vida para la mayoría de la gente es un objetivo estratégico ganador. Pero debe, y aquí podemos estar en desacuerdo, quién sabe, pero debe ir acompañado de una transformación igual del lado de la oferta, de la forma en que se organiza el trabajo. No creo que se pueda obtener un apoyo político sostenido solo para la socialización de la demanda. También se necesita la socialización equivalente y paralela de la oferta. Creo que ambos juntos pueden ser el enfoque estratégico en el que una izquierda renovada podría confiar.
Con eso me refiero a dar el paso radical de decir que la organización capitalista del lugar de trabajo debería cambiar. Deberíamos democratizar el lugar de trabajo. We should democratize the workplace. We should change every factory, every office. Deberíamos transformar cada fábrica, cada oficina, cada tienda en un colectivo dirigido democráticamente por todas las personas que trabajan allí, quienes deciden colectivamente qué producir, cómo producir, qué tecnología usar, dónde producir y cómo dividir los ingresos netos que la empresa logra. Esta sería la transformación del trabajo junto con la transformación de la demanda basada en un nivel de vida en aumento. Estos serían los objetivos, y se yuxtapondrían al capitalismo, cuyo objetivo es la maximización de beneficios, y exponemos que el beneficio es lo que obtiene la pequeña minoría en la cima. Así que para establecer la norma, la maximización de beneficios es el enemigo, no el logro de la eficiencia y la economía. Creo que esa es una propuesta ganadora. Mi única esperanza es que Bernie Sanders y Ocasio-Cortez vayan en esa dirección. Lo dejaremos aquí, profesor Patnaik y profesor Wolf. Muchas gracias por este primer diálogo de la serie Wolf-Patnaik. Hay tantas otras cosas en el mundo para discutir, pero haremos esto cada 30 a 40 días. Y gracias a todos por unirse. Gracias. Muchas gracias. Muy contento de hacer esto con ambos, y agradezco el trabajo que sé que han puesto para que estos eventos sucedan. Es una verdadera contribución. Estoy orgulloso de ser parte de ello. Hola, mi nombre es Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos iniciado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 solicitudes para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción a continuación. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta a nuestros videos y compartirlos con tus camaradas. Finalmente, no olvides presionar el botón de suscribirse. Don't forget to hit the subscribe button.